Muy bien, continuamos con el programa y ya nos acompaña aquí en los estudios César Azabache, ex procurador anticorrupción. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Buenas noches, encantado. Bueno, nos va a acompañar a ver además un informe que hemos preparado. Perfecto. Pero antes de propalar el informe, queríamos hacer una precisión. A ver, nos ha llamado gente del Congreso, dicen que en efecto el señor Matute llegó al Congreso de la República, preguntó por el congresista Acuña. El congresista Acuña aparentemente no lo recibió, pero la congresista que autoriza el ingreso del señor Matute, Juan Matute, es en efecto Úrsula Letona. Sobre la reunión, si esta se llevó a cabo o no, ojalá podamos comunicarnos con Úrsula Letona y que ella nos pueda aclarar por qué la autorización del ingreso de este señor y cuál era el objetivo de su presencia en el Parlamento el día de hoy. En fin, vamos a dejarlo ahí porque lo que queremos compartir con ustedes es un trabajo que hemos venido realizando, siguiendo además de casualidad investigaciones que también IDL Reporteros ha efectuado en los últimos días. Como ustedes saben, el día de hoy se ha publicado una segunda entrega con más información muy importante ofrecida por el ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista, Jorge Cuba, donde habla de la modalidad en que trabajaba Odebrecht, cuánto era el porcentaje de las coimas que se pagaba, de los sobornos que se pagaban por cada obra, cuál era el papel que aquí los actores políticos o funcionales desempeñaban. Sin duda, un personaje clave que en su momento quiso ser colaborador eficaz, pero al que le negaron. Recordemos que aquí estuvo el fiscal Sergio Jiménez tratando de explicarnos por qué no se había aceptado el testimonio de Cuba, por qué no se había suscrito finalmente con él un acuerdo de colaboración eficaz. Aparentemente Jorge Cuba está sumamente molesto por esto, pero enhorabuena, se ha reanudado este trámite y Jorge Cuba está siendo entrevistado en estos días por el fiscal José Domingo Pérez para contar su verdad sobre su participación en el Metro de Lima, la obra emblemática del expresidente Alan García Pérez. Vamos con la nota. Comencé a notar de que el señor no aceptaba los cargos. Pero yo comprendí, y ahí sí los entiendo, a los políticos y a los que están comentando que él es una persona importante. Yo también, por supuesto, creemos que él puede dar información importante, pero no la dio, pues. No la dio. O no le dio suficiente. Esta fue la respuesta del fiscal Sergio Jiménez cuando le preguntamos por qué había denegado la solicitud presentada por el ex viceministro aprista Jorge Cuba para convertirse en colaborador eficaz. Así consta en la disposición que firmó el 30 de julio pasado, apenas unos días antes de que dejara de formar parte del equipo especial para el caso Lava Jato. La noticia había provocado tremendo revuelo, porque Cuba, viceministro de Comunicaciones entre el 2006 y el 2011, detenido hoy en el penal Ancón 1, es una pieza clave para seguir la ruta de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno de Alan García Pérez. El lunes 24 de septiembre, IDL Reporteros publicó un informe con parte de la declaración ofrecida por Jorge Cuba a la Fiscalía, testimonio que echa por tierra los argumentos de Jiménez para negar el acuerdo. Lo dicho por Cuba revela cuál era el porcentaje que Odebrecht destinaba a los sobornos por cada proyecto que se adjudicaba: 2,5% del monto licitado, a repartirse entre los actores políticos y funcionales involucrados. Pero lo más importante es la responsabilidad política que tuvo, indica Cuba, el expresidente Alan García, junto a su ministro de Transportes, Enrique Cornejo, en el favorecimiento a la constructora brasileña con el Metro de Lima, cuyo valor ascendía a más de 1.100 millones de dólares. García y Cornejo crearon un marco jurídico legal ad hoc para que Odebrecht ejecutara a como dé lugar la obra emblemática del líder aprista. La declararon de necesidad pública y preferente interés social, a través de la Ley 24565, que crea la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. A la postre, un instrumento político para exonerar al Metro de estudios técnicos y hasta de lo establecido por la Ley de Presupuesto del sector público. En la práctica, y así lo era una continuación del proyecto ahí donde había quedado 20 años atrás en el puente Pachacute. No era una obra nueva.
El SNIP funciona para obras nuevas que están, por lo tanto, en necesidad de priorizarse. Esta obra ya existía, quedaba incompleta porque otros gobiernos no quisieron desarrollarla y había que continuarla. Según versiones recogidas por este programa, las presiones desde Palacio habrían sido la razón para que funcionarios del SNIP y el propio Luis Carranza, entonces ministro de Economía, renunciaran a sus cargos a finales de 2009. Sería por esto que el decreto de urgencia 007, firmado el 27 de enero del 2010, que autoriza al MEF a concertar la operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento y aprobar un préstamo para financiar la extensión de la línea 1, lleva la firma de Mercedes Arauz como titular de Economía, junto a las de Cornejo y Alan García. Como se recuerda, Jorge Cuba fue detenido luego de que se descubriera que era el titular de una cuenta en la banca privada de Andorra, a donde iba el dinero de los sobornos de Odebrecht para evitar ser detectado. Hoy parece estar decidido a contarlo todo. Algunas precisiones respecto a esta nota. Podemos decir que entonces Sergio Jiménez tiene mucho que explicar. ¿Acaso la información que ustedes han escuchado y que se puede leer en el portal de IDL Reporteros no era información importante, valiosa para el esclarecimiento de ese caso? ¿Por qué el fiscal Jiménez dijo que no? ¿Y por qué le denegó la posibilidad de ser colaborador eficaz? También debemos añadir que el señor Cuba, como dijimos al inicio, se encuentra indignado, el ex viceministro, porque está dispuesto a colaborar con la justicia. Se están realizando nuevos interrogatorios a Cuba como parte de las investigaciones como imputado. Estas son algunas declaraciones que él ha ofrecido. Hay más información el día de hoy en IDL Reporteros. El fiscal que está a cargo de esta investigación en esta nueva etapa es José Domingo Pérez. José Domingo Pérez ha pedido que se mantenga en reserva o en el acuerdo con el propio Cuba durante 20 días lo que se declare en este interrogatorio. Todo esto viene de fuentes nuestras dentro del equipo especial Lava Jato. También es bueno señalar que el próximo miércoles el fiscal Vela va a viajar a tomar declaraciones a funcionarios brasileños como el señor Nostre, que era la contraparte de Cuba. Así como Barata hablaba con los presidentes, hay un funcionario que menciona el señor Cuba en sus declaraciones, Nostre, era el encargado de coordinar justamente con quienes podían asumir los mandos medios, de viceministros para abajo. Aquí lo concreto es que hay una responsabilidad política clara e incuestionable, tanto del expresidente Alan García como del señor Enrique Cornejo, que ha negado hasta el cansancio. El señor Enrique Cornejo y el señor Alan García dicen que el metro era la continuación de aquel tren eléctrico de ingrata recordación para los peruanos que empezó a construirse durante sus primeros años de gobierno, en los años 80. Esta ha sido la respuesta de Alan García a las publicaciones de IDL Reporteros. Vamos a ver lo que ha dicho el expresidente. Ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente. Lo sostiene César Romero, editor de la sección Judiciales de la República, que ni apristas ni simpatizantes son. Gorriti, puro humo, dice. En otro tuit dice, la lucha anticorrupción la apoyamos todos, hay que denunciarla, investigarla, encarcelar a sus actores, pero algunos la usan como puñal político. El perjudicado con esto es el país, que se va paralizando cada vez más. Tercero, desesperación de mis adversarios por no poder vincularme ni a pagos, ni a coimas, ni a cuentas, como sí lo están sus ex jefes. Otros se venden, yo no. Gorriti, puro humo, dice García. ¿Por qué crear todo un marco legal especial para una obra? ¿Era tan importante hacer el tren eléctrico de necesidad así que el país se iba a hundir si no se hacía este tren? Hay urbanistas que señalan que cuando se diseña el tren eléctrico en el primer gobierno de García, el diseño ni siquiera era el más apropiado, la ruta no era la más apropiada para las necesidades de la ciudad. Entonces, el tren debió ir o por la ruta de la vía expresa, obra tepecista, que se le atribuye a que es de Luis Bedoya Reyes, o por la vía de evitamiento, que, de acuerdo también a información recogida por este programa, el señor Alan García consideró como belaundista. Él tenía que dejar su nombre en la historia y entonces empezó a construir su tren. En el segundo gobierno, obviamente, pensó en recuperar y dejar culminar esa obra monumental, tan grande como su ego. Y para eso no hubo SNIP,
no hubo estudios técnicos, hubo gente que renunció, creó una autoridad autónoma del tren eléctrico simplemente para utilizarla y emitir una serie de decretos que en este programa ya tenemos y hemos revisado. ¿Al amparo de qué? Al amparo de la continuación de su gran obra del año 85. Ya no hablemos de Siragusa, de Tralima y de todas las consecuencias que tuvo eso. Y este es el decreto supremo que se cita en cada una de las nuevas leyes de García, un decreto supremo del año 86. Vale, por sentido común, ¿no había que realizar nuevos estudios? Aún cuando se hubiera empezado en el 85, ¿la ciudad acaso no había cambiado lo suficiente? Las reglas de juego no habían cambiado lo suficiente, ya no se sabía lo que era Odebrecht dentro del sector público, como para que eso mereciera el mayor rigor desde el Estado y no por el contrario, un mecanismo especial que finalmente terminó encubriendo la corrupción. Aquí todavía no hay responsabilidad penal, señor García, pero responsabilidad política, esa es evidente. Vamos a la pausa y regresamos con César Azabache. Muy bien, estamos con el ex procurador César Azabache y bueno, aquí conversábamos acerca de esta nota. Nada, un comentario si quisiera, si no quisiera también. Bueno, hay que comenzar diciendo que esto es enorme como noticia, ¿no? Yo reconozco que en todo este tiempo, en todas las disputas que han habido entre el antiguo equipo de Hamilton Castro y el equipo que lidera el fiscal Vela, yo siempre he sentido que había una cuestión de estilos, de celos, una suerte de disputa innecesaria dentro del Ministerio Público. Tengo respeto por todos los actores de estas diferencias. Sin embargo, creo que tenemos que reconocer todos que desmontar un procedimiento en marcha de colaboración de este tipo está más allá de lo aceptable. Para comenzar por el propio modo en que pasan las cosas, ¿no? Las colaboraciones eficaces, lo hemos dicho varias veces, no son negociaciones o tratos que se den entre personas todas buenas en una mesa, ¿verdad? El colaborador eficaz es siempre un sujeto que tiene intereses propios, un sujeto esquivo, huidizo, alguien que no quiere asumir responsabilidades. La magia de la conducción de un procedimiento de este tipo consiste en alcanzar objetivos. Entonces es una mala razón para desmontar un acuerdo que a mitad, 3/4 o lo que sea de las conversaciones, el colaborador no quiere aceptar la calificación legal de su conducta. Nunca la aceptan. Entonces hay algo que no está sonando bien aquí. Que no termina de ser claro, que ¿no? Para justificar no decir, claro, para descartar un testimonio de esta importancia. Pero por supuesto, sí, la historia del Metro 1 y la historia de los casos Odebrecht es decisiva, es fundamental, porque para comenzar es uno de los muy pocos casos que se describieron en los acuerdos de Washington. Y es un caso que sí, en los hechos, en la evidencia del detalle de cómo fluye el dinero, está retrasado respecto a las IRSA, por ejemplo, donde está la enorme colaboración de Maiman de por medio. Entonces, quien mire la película completa nota que lo que le falta al Metro 1 es un colaborador interno que, como Maiman, desvincule el proceso de la evidencia brasilera o de la evidencia suiza. Entonces, que Cuba entre a este procedimiento y empiece a declarar para la Fiscalía, nivelaría o podría haber nivelado en términos tácticos el modo de avance de todos estos procedimientos. Entonces, para comenzar, esa es la piedra que faltaba, o es la piedra que falta. En segundo lugar, sin embargo, el modo en que se ha planteado la disputa creo que la agranda. Al final del día, los procedimientos de colaboración eficaz son procedimientos absolutamente sensibles. ¿Cuánto tiempo toma que el Ministerio Público anule la decisión del fiscal Jiménez y reabra el procedimiento y punto? Y punto. O sea, esto no tendría que ser una crisis, tendría que haber sido, sí, un muy mal momento que tendrá que ser aclarado, hay una investigación, indagado y demás. El fiscal Jiménez está por supuesto, sometido en este momento pero a investigación por este tema. recuperar la negociación de Cuba, que creo que es el objetivo institucional más importante, solo toma anular esa disposición de Jiménez. Nada más. Nada más. Nada más. Sin embargo, es muy importante que esa disposición de archivo haya existido, porque eso no debe tolerarse, ¿verdad? Bien. Retomada la negociación con Cuba, y hay que lamentar que todo eso esté ventilando públicamente, ¿verdad? Claro, estamos porque en mitad de camino. que la colaboración eficaz tendría que manejarse de forma reservada. A puertas cerradas, porque mira la importancia de esto. Cuba dice que no se trataba solo del Metro y de las IRSA, que había una tasa de sobornos por proyectos del 2.5. Si eso se confirma, los números de las confesiones de Washington se vienen al piso.
Las confesiones de Washington tienen 29 millones en soborno. Alguna vez hemos comentado ya aquí que haciendo la contabilidad de lo que se ha descubierto desde diciembre del 16 a la fecha, esos 29 millones se quedaron cortos, ya andamos por 40 y pico millones. Pero si además de eso se establece que había una suerte de precio o tasa de sobornos por proyecto y se rompe definitivamente la línea de los 29 millones, mira el efecto en cadena. En las confesiones de diciembre del 16, Odebrecht reconoció haber obtenido cerca de 143 millones en ganancias ilegales relacionadas con esos 29 millones. Sí. La tasa es más o menos 4 fracción por dólar, ¿verdad? Cada dólar de soborno produce más o menos 4 o un poco más dólares en ganancias ilícitas. Si los 29 se mueve la ganancia ilícita. Y si se mueve la ganancia ilícita, se mueve la reparación que el Estado debe poder negociar. Entonces, esta no es solo la llave, para poner el caso del Metro de Lima, de los tramos del Metro de Lima, al nivel en el que están la CIRSA. Esta además es la llave para poder romper esa suerte de velo de secreto que pesa sobre la verdadera ganancia ilegal que Odebrecht obtuvo. Y esa es la plataforma de la reparación. Entonces, en este momento en el que, en teoría, Odebrecht ha aceptado someterse a las reglas del Estado, en teoría está negociando con la Procuraduría y en teoría está liberando su información para terminar de salir de este tubo, pues en este momento una colaboración de ese tipo sería además una herramienta fundamental para terminar de poner los números de este proceso en blanco. Y los números también son importantes. Claro. Otra de las cosas interesantes que dice Cuba, además del 2.5 famoso, él habla, por ejemplo, de actores políticos y funcionales. Él dice, los actores políticos eran ministros, presidentes, y a ellos los atendía Barata, ¿no? Los actores funcionales eran todos aquellos encargados de la parte técnica, es decir, de limpiar el expediente para no dejar huella de corrupción en el expediente. Vamos a acelerar licitaciones, amañar licitaciones, en fin, facilitarle el camino a Odebrecht para que se adjudicara de la obra, para que fuera el mejor postor siempre y ganara, ¿no? Esos expedientes los ve un equipo técnico que, digamos, está por debajo del ministro. En este caso, el reto que tiene el fiscal en este momento, entiendo, es cómo hacer para demostrar que hay corrupción cuando hay leyes que amparan el comportamiento de los funcionarios del gobierno en ese momento. Si se creó un marco jurídico, son leyes. Es un enorme tema que planteas. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que estas leyes en realidad eran inconstitucionales, contravenían los intereses del Estado y favorecían un mecanismo corrupto? ¿Cómo hacemos para desenmarañar eso? Ha planteado el tema de las confusiones de manera inmejorable. Claro, de un lado hay leyes que en la forma soportan el comportamiento de los proyectos. Así es. Y al otro lado hay una compañía como Odebrecht que encima, voy a usar comillas, hace las cosas bien y entrega obras sólidas. Entonces, ¿cómo se desarma esta película? Para comenzar, creo que la gran llave de las declaraciones que IDL Reporteros está comunicándonos o reportándonos está en las referencias a bancos y a manejadores de cuentas. Que esa es una gran pista, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay que notar que lo que se está investigando en este caso no son obras disfuncionales o procedimientos amañados. Se está investigando sobornos. De modo que la primera ruta clave del caso está en el dinero. En la medida en que se confirmen esos viajes, la identidad de los agentes de bursátiles o corredores de fondos de los que hablan las declaraciones, los bancos y las compañías que ya hay algunos conocidos, la banca privada de Andorra, por ejemplo, era un banco creado para el depósito de soborno. Esa ya está, pero además hay otras en Panamá, hay sujetos que entran y salen del país y que tienen que entrar y salir del país por algo, ¿no? Alguna historia debe haber alrededor de esos viajes. Y en la medida en que ese árbol se expanda y podamos establecer las rutas del dinero, empezamos a hacer que este caso se empiece a parecer al de la CIRSA y al de las cuentas de Maiman. Y la clave es intensa, es muy fuerte, pero hay que mirar primero siempre la ruta del dinero, porque no hay que perder de vista que estos son antes que nada casos sobre soborno. Correcto. Por eso también me parece tan inapropiado que el fiscal Jiménez pretenda que la discusión era si eran casos de colusión con perjuicio o sin perjuicio. Se puede sobornar a alguien que hace una obra bien.
y que entrega una obra que funciona. El soborno no es solo para hacer cosas, voy a hacer comillas, inútiles. También se soborna para asegurar posiciones comerciales Ahora, en productos que son desde nuestro humilde realmente punto de necesarios. vista, eso es un agravante, el hecho de crear una necesidad. Sí, por supuesto. ¿No? Inventar una necesidad, como pasó con la carretera. Por supuesto, porque deja la narrativa más clara, pero el ángulo legal fuerte Claro, es el del soborno, antes el que que nada. va a penalizar finalmente el Exacto. comportamiento La de los evidencia funcionarios. concluyente, la que separa el caso dudoso del caso claro y concluyente, es el soborno. Y estas declaraciones tienen pistas iniciales para reconstruir eso. Lo Correcto, segundo, doctor César. para cerrar nada más, Sí. el marco de legalidad al que te refieres. A mí siempre me llamó la atención por qué el soborno del caso Irsa es de 30 millones. Claro, en la narrativa de esta declaración queda claro que hay una parte en la que los sobornos se miden por la definición de los marcos legales. Y ahí el problema entonces ya no es que sea una ley, es que detrás de esa ley puede haber toda una estructuración corrupta para en ella abrir las llaves de un canal que entonces se convierte en automático. Ingeniería o proyectos en ingeniería de detalle, por ejemplo en el caso de la CIRSA. Aquí exoneraciones de revisiones previas y go ahead para poder utilizar normas viejas. Entonces creo que esto es gravísimo, ojalá que esto llegue a un puerto final de aclaraciones. Doctora ¿no? Sabache, nos ganó el tiempo, pero quedamos pendiente para la conversación que teníamos sobre las reformas judiciales. Ah, por supuesto, Esa encantado. es una deuda del programa para con usted. Le agradecemos mucho Encantado. su presencia. Encantado. Hacemos una pausa y regresamos.